Buenos días, jóvenes. Continuamos con el segundo tema, que es el neoclasicismo. Este contenido usted lo encuentra en la página 74 y 75 de sus libros de texto. La vida cultural hispanoamericana a finales del siglo XVIII y principios del siglo XXI se supuso un ámbito de desarrollo en el campo intelectual. Esto se debe a que los tiempos revolucionarios durante el periodo de la independencia emergieron demandas y necesidades importantes. El neoclasicismo es un término que hace referencia a lo clásico, a lo general. Se le conoce como clásicos a los autores y a las obras de la antigüedad precolatina que se estudiaban en las aulas del Renacimiento. En el siglo XVIII nuevamente se tomó el modelo como una imitación a partir de las puestas en la práctica de una serie de reglas agrupadas por las llamadas artes poéticas. Generalmente el neoclasicismo, en este caso, se le considera a los criterios griegos y latinos como modelos a imitar. En un retorno a los clásicos grecolatinos, ese es el origen de la palabra neoclasicismo. El neoclasicismo rechaza lo imaginativo y lo fantástico. Se debe escribir para educar y moralizar. En este caso, el neoclasicismo es totalmente distinto al romanticismo, puesto que el romanticismo también estaba basado en sentimientos y emociones, pero el neoclasicismo no. El neoclasicismo rechazó lo imaginativo y lo fantástico, y lo que él se enfocaba en el tiempo en el clasicismo era en educar, en enseñar valores y principios por medio de los escritos, ¿verdad? No para entretener, sino para enseñar, para educar, para didactismo, dice allí. La razón está por encima de los sentimientos que no deben expresarse, menos poesía y más ensayo, más práctica. Busca un ideal de pureza y crítica del barroco y rococó, antes del luto artificial. En la vuelta de la moderación clásica a las tres unidades del teatro, destinado a elevar la cultura y conseguir la felicidad y el bienestar ciudadano. Esta era la parte importante del neoclasicismo. También tenemos características del neoclasicismo. La unión de lo bello y lo verdadero. El arte no solo se debía mostrar la verdad, sino mostrarse como verosímil y posible. La verdad se debía mostrar dentro de las obras literarias. Esto se puede ver en los textos que dieron testimonio de las costumbres y distintos grupos americanos, las costumbres y las tradiciones que habían en este tiempo en las sociedades se daban a conocer por medio de las obras literarias. Unión de lo bello y lo útil. El arte tuvo un estrecho vínculo con lo político, siendo un vehículo de propaganda de los ideales de la nación e independencia. Si se dan cuenta, totalmente temas basados en la realidad. Esa es una de las características que usted puede encontrar en el libro. Otra de las características es el mundo exterior predomina sobre el mundo interior. En otros términos, es más importante referirse a sucesos sociales e históricos en los que ocurre y lo que participa también el individuo en su intimidad. Eso se debe a que la interioridad de su subordinación y exteriorización, en este caso basado en que predomina el exterior que el mundo interior. Y otra característica que podemos ver observar allí en la pantalla es el arte basado en la razón y el progreso. El lenguaje es sencillo para poder llegar a un mayor número de lectores, que el lenguaje sea sencillo y fácil de comprender para las personas. Esa era una característica también del neoclasicismo, que sea factible el lenguaje. El retorno a los clásicos, importancia de la razón frente a la emoción, temas predominantes del honor, las pasiones y el deber ciudadano, los derechos y deberes que tiene el ciudadano, que tenía el ciudadano en ese entonces. También la intención didáctica, que era la parte fundamental para enseñar a las personas por medio de las obras literarias en el tiempo del neoclasicismo. La literatura neoclasicista tiene características. Es el movimiento cultural que impone el gusto por el clásico. La razón es más importante que los sentimientos, que no deben expresarse. Las obras literarias deben ser didácticas, es decir, deben enseñar algo. No deben dejarse
nada más por una lectura, sino que deben de enseñar algo según en cuanto a la literatura neoclasicista, ¿verdad? Generalmente las obras literarias que fueron escritas en el tiempo del neoclasicismo, su función principal era enseñar valores, principios que de alguna manera fijan a una persona en su andar diario, ¿verdad? No les gusta la poesía porque expresan sentimientos. El teatro debe seguir la norma rígida de las 3 unidades: acción, tiempo y lugar. La acción es el tiempo en que se lleva a cabo y el lugar donde se lleva a cabo la historia. El género preferido era el ensayo y la fábula. Generalmente el ensayo siempre deja una enseñanza y la fábula deja una moraleja, que también en este caso es una enseñanza. También tenemos obras, en este caso tenemos autores y obras. Uno de los autores principalmente dentro del clasicismo fue José Joaquín Fernández de Lizardi y Andrés Bello. Fueron uno de los autores principales de las obras literarias dentro de la historia del neoclasicismo. Entonces, el neoclasicismo fue un tiempo donde rechaza lo imaginativo y lo fantástico, donde debe de ser lo primordial, enseñar y educar a las personas. Ha sido un gusto estar con ustedes, jóvenes, que Dios me les bendiga y me les guarde siempre, y bendiciones en todo momento.